Hola, cordial saludo. Mi nombre es José Domingo Figueiredo de Santa María. Esta es la exposición para la materia del Seminario de Teoría Económica e Historia, dirigida por el profesor Fernando López Acero, de pregrado de Economía. Entonces voy a compartir la presentación. El capítulo séptimo, modelo comparativo de 1950 a 1970, se divide en tres grandes partes, las cuales tienen unos subtítulos muy interesantes, el cual también divide en partes para poderlas analizar y relatar. En la primera parte se denomina paz militar, la cual comprende un periodo bastante convulso donde la solución militar fue la única respuesta posible frente al conflicto partidista que existía en la época después de la Segunda Guerra Mundial. Esta paz militar, en su primer capítulo denominado Violencia y Quiebra del Estado, se divide en estos 5 partes, las cuales pues Salomón Calmano los expresa de manera muy clara cómo fue este proceso de transición de poder entre los partidos y el golpe militar. Bien, la primera parte es el contexto de la crisis política. El Estado es el sitio donde se reflejan los intereses de la clase dominante, que también es un espacio de enfrentamiento y negociación entre las diversas clases y grupos, y es donde normalmente pues se da esas trifulcas donde las personas pues buscan el poder. Una crisis política entonces ocurre cuando se quiebran las reglas que ordenan las contiendas clasistas y partidistas, porque son estos quienes por lo general tienen el poder y la riqueza, llevando una resolución violenta fuera del espacio del Estado, con la formación de grupos paraestatales que fueron la denominación en los gobiernos anteriores al Frente Nacional. Para entender un poco mejor esta parte, vamos a visualizar este corto video que resume brevemente el contexto de la época. La violencia. La opresión del Estado y la violencia rural entre conservadores y liberales fue protagonista en la primera parte del siglo XX. Sin embargo, el periodo reconocido como la violencia empezaría en 1948 cuando asesinan al dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, desatando el Bogotazo. Disturbios de proporciones dantescas en la ciudad que dejarían cerca de 3.000 muertos. Al difundirse la noticia, se recrudecería la magnitud del conflicto en las zonas rurales de todo el país. En represalia, el Estado reforzó la crueldad y los abusos, y creó grupos privados fieles al Partido Conservador para hacer asesinatos selectivos, masacres e implantar el terror en lugares donde era difícil ejercer el control estatal. Estos grupos fueron llamados chulavitas o pájaros de acuerdo a la procedencia de sus integrantes. A su vez, grupos liberales se armaron en bandas o guerrillas y organizaron ataques y saqueos de igual proporción. Sus integrantes eran llamados cachiporros. Este fenómeno sería llamado bandolerismo. Este tipo de violencia de origen bipartidista rápidamente migraría a atender otros intereses. Empezaría a servir a poderes regionales y a propios intereses personales de bandidos convertidos en bandoleros. El conflicto causó alrededor de 300.000 muertos y la migración forzosa de más de 2 millones de personas del campo a la ciudad. La violencia se desescaló en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla con amnistías a los grupos confrontados y llegó a su final con el surgimiento del Frente Nacional en 1958. Otros autores sitúan su final en 1965 al caer la mayoría de bandoleros destacados. Esto solo marcó un cambio en las condiciones sociales, políticas y económicas del conflicto, pues la violencia se reciclaría en un nuevo tipo de conflicto armado con el surgimiento de grupos guerrilleros organizados. Como se evidencia en el video, el estado gobernado en ese momento por Leopoldo Gómez utilizaba las fuerzas represivas
estatales y paraestatales para acallar a aquellos contradictores y opositores a sus controvertidas políticas. En tiempos de crisis, las clases dominadas en ese tiempo fueron forzadas solo a dos cosas: a la sumisión o a la revuelta armada. El gobierno entonces debía apoyarse en aparatos represivos cada vez mayores, como el militar, los cuales también sufrieron de la crisis política. La siguiente parte es el fracaso de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de Ariano Gómez estaba en una crisis política de grandes proporciones. Él fue elegido sin el apoyo del liberalismo, que representaba 60% del electorado. La falta de unidad y de apoyo minoritario llevan al gobierno a depender del aparato militar cada vez más. Esto con un partido minoritario en el Congreso que solo tenía el 35%. Ariano Gómez no puede gobernar directamente porque además también debido a su edad sufrió un infarto y la posición política delegando en el vicepresidente Urdaneta Alvarado era algo lo cual no había muy viable, lo cual dejaba en un momento al país casi que con tres presidentes, con Urdaneta, con Ariano Gómez y con el régimen militar dirigido por el general Rojas. Entonces, para entender un poco, vamos a ver este video. Laureano Gómez fue un político de amplia trascendencia en la historia de Colombia, caracterizado por un agresivo discurso incendiario que contribuyó a intensificar la violencia. Su carrera política estuvo enmarcada por la lucha contra el liberalismo, al que consideraba un impulsor de una conspiración judeo-masónica y comunista a nivel mundial. Sus inclinaciones políticas franquistas, su liderazgo autoritario y su dogmatismo crearon una mezcla peligrosa. Gómez se opuso a la colaboración entre conservadores y liberales, fomentando la polarización y criticando a aquellos que buscaban un enfoque más moderado. Esta combinación de liderazgo y mentalidad cerrada resultó perjudicial cuando asumió la presidencia en 1950. Su mandato comenzó en medio de una crisis institucional tras el asesinato de Gaitán en 1948. Durante su gobierno, impuso decisiones dictatoriales por medio de decretos de Estado, limitando las libertades políticas y estableciendo un orden social jerárquico y excluyente. Incluso propuso reformas constitucionales que eliminaban la libertad de prensa, opinión, reunión y buscaban una educación centrada en valores conservadores. Bajo este régimen, la violencia alcanzó nuevos niveles de intensidad, adquirió nuevas formas y golpeó nuevas regiones, generándose un resquebrajamiento del orden social. Asesinatos, masacres, torturas, violaciones, fusilamientos, despojos de tierra, quema de casas, mutilaciones, toda una serie de actos de barbarie alentados, apoyados e incluso cometidos por agentes de las instituciones del Estado conservador. Este tipo de terrorismo político afectó a todas las categorías sociales del Partido Liberal. Las altas esferas liberales también eran vulnerables. Muestra de ello fueron el incendio de los grandes diarios liberales, El Tiempo y El Espectador, lo mismo que el de las casas de Lleras Restrepo y López Pumarejo en Bogotá el 6 de septiembre de 1952. El Partido Liberal se mostró incapaz de frenar el avance del régimen terrorista a través de la simple resistencia civil e irrumpen en el escenario político la conformación de guerrillas. Se genera una guerra dirigida en buena parte por campesinos fieles a las lealtades partidistas, también por campesinos que habían luchado independientemente por la tierra en décadas anteriores, por líderes populares que habían tenido experiencias revolucionarias como la del mismo 9 de abril, en calidad de alcaldes, miembros de juntas, de milicias. Todo lo anterior generó efectos en todas las esferas sociales, como la afectación de la propiedad agraria, evidenciada en el desplazamiento de campesinos al interior, abandonando sus parcelas, las cuales fueron usurpadas después.
Ante este panorama, las élites económicas y los jefes de ambos partidos en Bogotá observaban que la violencia no cesaba en los campos y se muestran incapaces de controlar a los pájaros chulavitas y a las autodefensas y a las guerrillas liberales. Fue entonces cuando una coalición de conservadores, liberales, empresarios e iglesia indujeron al golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Como se observa en el video, el fracaso del laureanismo se debió también en parte por el intento de reforma constitucional, que aumentó su aislamiento dentro del propio partido conservador y generó una gran resistencia armada y política. La Asamblea Nacional Constituyente no logra establecer un nuevo orden, revelando una nueva crisis en la hegemonía política. Y la violencia resultó en más de 200.000 personas desplazadas, miles de muertos y aumentó una gran oposición frente a Aureliano Gómez. El fracaso del laureanismo se debió también en parte al golpe militar que ocurrió como un golpe de opinión. La crisis de la hegemonía se resolvió por medio de un régimen militar que desmontó la amenaza insurreccional y también restablece el poder hacia las fuerzas dominantes. En ese sentido, el golpe militar de 1953, organizado por el optimismo cafetero y apoyado por el liberalismo, inicialmente otorgó autonomía al régimen militar y posteriormente Rojas Pinilla intenta un proyecto populista, pero la oposición de las clases dominantes llegan a un golpe militar más allá en el 57 y la formación de un gobierno de unidad nacional. Para entender lo que ocurrió en el 53 vamos a ver este video que expresa claramente cómo se formó y se estableció este golpe militar que llevaría a Rojas Pinilla al poder. Colombia 1953, Gobierno Militar, por Carlos Arturo Rodríguez Bejarano. Gustavo Rojas Pinilla, general y presidente, de el editorial de El Diario de Girardot, de junio 15 de 1953, lunes. Al contrario de lo sucedido en otros países, el cambio de gobierno ocurrido en Colombia el sábado último no constituye un golpe militar. Las Fuerzas Armadas de la República apenas han cumplido con un deseo en algunas veces expresado públicamente por el pueblo colombiano, que se daba cuenta de que el país marchaba hacia su desintegración total por las campañas de odios, rencores y apasionamientos que se adelantaban por órganos de publicidad que eran considerados como voceros del gobierno, y sobre todo porque el futuro de la patria estaba amenazado de graves peligros ante la perspectiva de que los malos hijos de ella se impusieran y lograran que las instituciones democráticas que la habían regido durante más de un siglo se vieran reemplazadas por organismos puestos al servicio de las ideas totalitarias que ya comenzaban a infiltrarse en nuestro país. Las fuerzas militares que hoy gobiernan a Colombia en la persona de su más ilustre jefe, el teniente general Rojas Pinilla, pueden estar seguras de que el pueblo colombiano en su gran mayoría les brinda su irrestricto apoyo, esperanzado como está de que, como lo ha dicho el nuevo presidente, sobre el suelo hasta ayer ensangrentado de la patria, no habrá más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. Hasta acá las palabras del editorial de El Diario de José Joaquín Niño Espinosa, del año 1953. Gustavo Rojas Pinilla, teniente general del Ejército e ingeniero civil de profesión, apoyado por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Populares, hastiada del terror del gobierno conservador,
asume la dirección del país colombiano el sábado 13 de junio de 1953 sin derramamiento de sangre. El periódico El Diario de Girardot, que salía a la calle en las tardes de cada día, con excepción de los días domingo, de orientación liberal, bajo la dirección de José Joaquín Niño Espinosa, se pronuncia el día lunes 15 de junio de 1953, 2 días luego de lo que Niño Espinosa denominara gobierno militar. Otras opiniones lo denominaron golpe militar y otros golpe de opinión. Esta un tanto parecida a la denominación de El Diario. La edición sale aún a la calle con el título oficial de verificada en la página editorial, comillas, edición censurada oficialmente, cierre comillas, como venía apareciendo bajo el gobierno sanguinario conservador de Laureano Gómez y Urdaneta Arbeláez. No cabe duda que para muchos lo del 13 de junio fue una buena noticia, una muy buena noticia, que en el caso de Girardot a los pocos días del nuevo gobierno se desbordaría en singular demostración de aceptación del nuevo gobierno, y el diario jugaría papel importante como movilizador de ideas, ideología y movimiento de masas con apoyo del Partido Liberal todavía gaitanista. El sentimiento y fervor gaitanista tras el magnicidio del líder liberal en 1948 se mantenía intacto, siendo el periodista, cronista e historiador José Joaquín un paladín del gaitanismo probado en muchas plazas. Por lo anterior, el titular del periódico del día 13 de junio resulta tan parroquial, en tanto que el país se estremecía. Se inicia en Colombia, y para el caso nuestro, lo local, un nuevo atajo político, y qué mejor perspectiva que lo que el diario plasmó en 4 años de rojismo. Un cuerno pequeño nacía al lado de las élites que habían usufructuado el poder y la toma de decisiones, que creció desmesuradamente ganando la presidencia de la República 13 años después, en 1970, después de abandonar el poder, y delfines políticos pichones prestos a ser presidentes, pero no lo lograron finalmente. El fraude inveterado en Colombia elimina de tajo la mayoría electoral en la elección presidencial de 1970, siendo sus nietos posteriormente objeto de vergüenza. Ocupar el sillón del reino no es tarea sencilla, donde incomodan los envidiosos. Postdata. Desde mediados de mayo de 1953 hasta aproximadamente el 20 de junio de 1953, en Girardot, a través de los titulares del periódico El Diario, se notaba un ambiente en que, por un lado, parecía que todo estuviera aceptable y normalmente, pero por el otro habían olas de vicisitudes. Cuando ocurre ese hecho del 13 de junio con la asunción al poder de Gustavo Rojas Pinilla, las aguas comienzan a ablandarse y luego comienza una nueva normalidad, que más o menos demoró 3 años. Con este video entendemos un poco mejor cómo fue este golpe militar o golpe de opinión. La siguiente parte de la paz militar se refiere a la evolución del régimen de Rojas Pinilla. El régimen de Rojas Pinilla se desarrolló desde una postura de acuerdo de partidos y que eso ocasionaría que mientras él se desarrollaba en el gobierno y realizaba obras y se enfrentaba a los partidos tradicionales, se fuera aislando y fueran haciendo casi una nueva tercera postura política que incluso él denominó una tercera vía. Rojas Pinilla fue un militar, ingeniero civil, el cual desarrolló grandes obras durante su gobierno, en especial lo que se refieren a obras viales e infraestructura, que son muy recordadas en Colombia como el hospital militar,
o rutas emblemáticas como la que une Barranquilla y Cartagena, las cuales pues reflejan el impacto que tuvo no solo en la infraestructura del país, sino en la misma cultura de los colombianos. La política, la evolución del régimen de Rojas Pinilla lo podemos evidenciar en este corto video que expresa claramente lo que fue y cómo se trató este acuerdo. En 1953, los líderes políticos de los partidos liberal y conservador, preocupados por el crecimiento de un conflicto que se había salido de sus manos, impulsaron un golpe militar que llevó al poder a uno de los militares más reconocidos del momento, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Dos motivos clave condujeron al golpe. Primero, la incapacidad del gobierno conservador para detener el avance de la violencia política bipartidista, que estaba desangrando a las provincias y estaba empezando a llegar a las ciudades. Además del avance bélico de las guerrillas liberales de los llanos, que surgieron como respuesta a los actos violentos cometidos por los conservadores y las fuerzas del gobierno tras el asesinato de Gaitán. Segundo, el fortalecimiento de las guerrillas direccionadas por el Partido Comunista en el sur del Tolima, las cuales surgen bajo la consigna de la autodefensa de masas y como respuesta a la acción represiva del Estado, que se intensificó con el ascenso del presidente Ospina Pérez. Con la llegada de Gustavo Rojas Pinilla al poder, el enfoque principal se centró en poner fin a la violencia y desarticular los factores del conflicto en todo el país. Rojas Pinilla logró un éxito inmediato al decretar la amnistía para los guerrilleros y darles tratamiento político. Para darle credibilidad al hecho, en el curso de la primera semana de ejercicio del poder, ordenó la suspensión de las hostilidades militares y la distribución masiva de hojas volantes que se hicieron llegar en aviones y helicópteros a los principales frentes guerrilleros, con mensajes de paz y promesas de garantías precisas para quienes le pusieran las armas. Miles de campesinos se desarmaron y regresaron a la vida civil. De esta forma, Rojas Pinilla se ganó el apoyo popular en su primer año de gobierno. Sin embargo, a finales de 1953, la violencia resurgió en regiones como el Tolima debido al incumplimiento del gobierno para resolver problemas fundamentales, como el control de los terratenientes y los asesinatos de antiguos combatientes a manos de los pájaros y agentes del DAS rural. Guerrilleros que no habían entregado las armas se reafirmaron en la necesidad de conservarlas, y los que las habían entregado lo lamentaron y empezaron a ver la amnistía como una trampa del gobierno. No cabía duda, la violencia partidista retomaba la dinámica de años anteriores. Estos hechos y las pretensiones de Rojas Pinilla de perpetuarse en el poder por medio de la conformación de una tercera fuerza política por fuera del bipartidismo llevó a los partidos tradicionales a utilizar la violencia como herramienta de movilización contra el líder militar. Rojas Pinilla respondió de manera errática a las provocaciones, denunciando complots oligárquicos y conspiraciones comunistas. Esto último generó que sectores de la izquierda, las minorías religiosas y los estudiantes fueran víctimas de persecución oficial. Las actitudes de Rojas Pinilla fueron cada vez más autoritarias, pues obligó cierres y censuras de periódicos, lo que evidenció la debilidad de su régimen. Todo lo anterior fortaleció el discurso de sus adversarios, quienes antes lo presentaron como el pacificador y ahora lo mostraban como un tirano que había interrumpido el curso de la democracia colombiana. A esto se sumaba el descontento social, pues tras una etapa inicial de muchas expectativas populares, transcurrió un periodo de crecientes frustraciones en la ciudadanía. De este modo, el desprestigio del gobierno provocado por el intento de organizar una tercera fuerza política por fuera de los partidos tradicionales del país y los temores creados por la posibilidad de su permanencia en el poder, obligaron al general a renunciar a la presidencia el 10 de mayo de 1957, lo que sirvió como bandera de reunificación a la tradicional dominación bipartidista, que rápidamente se apropió del espacio democrático por medio del acuerdo del Frente Nacional. Como
Como se expresa en el video, el ascenso de Rojas Pinilla fue muy meteórico. Él llega al poder siendo aclamado por el pueblo y durante su gobierno tiene grandes logros como apaciguar las guerrillas de los llanos orientales y la construcción de vías, obras como el ferrocarril en ciertas partes del país que fueron muy estimuladoras del clamor popular, pero los medios de comunicación y su censura hacia ellos ocasionaron poco a poco que esa imagen se fuera deteriorando al punto en el que a sus salidas el país enfrentaba al Frente Nacional, que no es más que un acuerdo político en el cual los partidos pactaron sucederse en el poder uno tras otro. En este punto, Salomón Kalmanovich, en su escrito, nos expresa cómo fue las razones de este movimiento político y de por qué llega Gustavo Rojas al poder. Salomón Kalmanovich nos expresa que fue debido a la política económica del laureanismo el que ocasionó todo ese fervor político que llevó a Gustavo Rojas al poder y que también lo lleva a caer años después. Esta parte se divide entre 5 partes, las cuales expresan lo que Kalmanovich se desarrolla en esta parte del capítulo. En el liberalismo económico de evaluación se refiere a que en el año 1951 el gobierno reformó el régimen cambiario, modificó el tipo de cambio y abolió las licencias de importación, lo que devaluó la moneda en un 28%, colocando el dólar a 2.50, lo que en ese momento fue muy benéfico para los cafeteros, pues el dólar se había incrementado y las ganancias al cambio pues eran muy factibles para los exportadores. El presupuesto y la política fiscal de Laureano Gómez fue de 500 millones en 1951, destinados un 30% para gastos de represión y fuerzas públicas, y solo el 7,2% de 36 millones para educación. El gobierno mantuvo austeridad fiscal, evitando nuevos tributos para las clases dominantes y logrando así un superávit considerable durante su gobierno. La política monetaria y la deflación que ocasionó durante su gobierno. En 1991 los medios de pago aumentaron un 5,2% debido a la volatilidad de los precios del café, lo que ocasionó una inflación del 1,2% en 1952. De hecho, en 1952, cuando el país estaba en deflación, y en 1954 los medios de pago crecieron un 24%, pero el índice de precios promedio se mantuvo estable, mostrando una relación cuestionable entre la oferta monetaria y la inflación. Esto en parte debido a la volatilidad de los mercados internacionales de aquel momento y a los cambios de gobierno registrados en algunos países. Las inversiones y obras públicas de Laureano Gómez, a él se le atribuyen inversiones claves en rutas como Buenaventura-Cali, Barranquilla-Cartagena, entre otros como construir la salida del río en 1954, que aunque este fue un negocio rentable durante el tiempo que estuvo comprada por el gobierno, decide venderla a manos privadas, la cual pues años más adelante no logra sostener la salida y termina en liquidación. Las relaciones exteriores y la política laboral de Laureano Gómez. El gobierno mostró una apertura a capitales extranjeros y estuvo muy alineado con Estados Unidos,
fue tanta su alienación que participó y apoyó a Estados Unidos en la guerra de Corea. En contraste con la política laboral, este gobierno fue muy intervencionista, perseguía sindicatos independientes y promovía sindicatos controlados por las empresas. Como se logra expresar en este análisis de la economía de Laureano Gómez, era un gobierno bastante represivo que imponía los intereses de las fuerzas dominantes y con más riqueza del país sobre aquellos que poseían más, en especial para mantener a los oligarcas en sus posiciones de privilegio. Bien, la siguiente parte de la paz militar es la política económica de Rojas. La anterior fue la de Laureano Gómez y ahora vamos a hablar de cómo fue el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en cuestión de la economía. Lo primero que él hizo fue un cambio de políticas. El gobierno de Rojas se enfrentó a la necesidad de revertir políticas impopulares del régimen anterior para detener la guerra civil y reducir el malestar social. El lema paz, justicia y libertad reflejaba un compromiso con la reducción de la represión política y gremial. Aunque se promovió también la libertad económica, se mantuvieron algunas políticas liberales económicas. Para entender un poco mejor lo que ocurrió en este cambio de políticas, vamos a escuchar un pequeño fragmento de este video que habla sobre este tema. La dictadura del general Rojas es recordada por muchas cosas, entre las cuales encontramos La dictadura del general Rojas es recordada por muchas cosas, entre las cuales encontramos la pacificación del llano, el plan de obras públicas del 54, la entrega de los derechos políticos a la mujer colombiana, la masacre estudiantil, la modernización del ejército, entre muchas más. En este vídeo no profundizaremos en los antecedentes del golpe de opinión, al ser un tema tan profundo merece de un vídeo exclusivamente hablando al respecto. Una vez llegado el 13 de junio, el día que Colombia tendría 3 presidentes, el presidente encargado era Roberto Urdaneta, el cual recibiría una orden de Laureano Gómez, la cual no era otra que destituir al general Rojas Pinilla. Urdaneta temeroso se niega, y le dice a Laureano que sea él mismo quien lo destituya. Laureano asume la presidencia, y rápidamente convoca un consejo extraordinario de ministros. Pero, Laureano se toparía con una amarga sorpresa, y era que su ministro de guerra se rehúsa a firmar el decreto para destituir a Rojas, así que sin pensárselo 2 veces nombró un nuevo ministro de guerra que fuese afín a sus posturas políticas. En cuestión de horas, surge un vacío de poder que nunca se había visto en la historia nacional, pues el presidente Laureano asustado desapareció. La noticia que Rojas sería removido no le agradó a los militares, pues no veían por qué tenían que serle leal a un tirano, como lo era Laureano Gómez. A las 2 de la tarde, un general y fiel amigo de Rojas, el general Duarte Blum, se comunica con Rojas para pedirle que volviese a Bogotá cuanto antes. Una vez en la capital, Rojas en compañía de sus allegados se reunirían con Urdaneta. Rojas, al ser un militar sin ambiciones de ser presidente, le ofreció su respaldo a Urdaneta para que éste asumiese de lleno la presidencia de la República. Urdaneta creía que Gómez era el presidente y no asumiría el poder sin la renuncia de Laureano, el cual no aparecía porque estaba escondido en la casa de un amigo. Cuando dieron el paradero de un derrotado Laureano, este afirmaría que prefería que Rojas asumiese el poder antes que Urdaneta. Rojas seguía indeciso hasta que se dio cuenta que era preferible que él asumiese el poder antes que cualquier otro militar, y cerca de las 10 de la noche el general Rojas Pinilla se tomaría el poder respaldado por conservadores, liberales y el ejército. Una vez llegaron las 10 de la noche Rojas pronunciaría una frase, que hasta nuestros días suena: no más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal, paz, derecho, libertad, justicia para todos sin diferenciaciones. El 14 de junio, toda Colombia se movilizó en respaldo al nuevo gobierno,
desde todas las partes del país se sentía la esperanza, la luz finalmente se asomaba al final de un oscuro túnel. Las calles de Bogotá aplaudieron con gran gozo al nuevo mandatario como si de otro libertador más se tratase. Serían los primeros meses donde el general llevaría a cabo una campaña, nacionalizar la policía, pues Rojas era más que consciente que de toda la sangre que esta institución había derramado por petición de los partidos. Una vez se incorpora nuevo personal se emprendieron proyectos de diálogos que dieron como resultado que la policía dejara de estar al servicio de politiqueros y que la ciudadanía estuviese tranquila con la presencia de esta. El 1 de agosto, la oligarquía conservadora y liberal rindieron homenaje al nuevo libertador. Guillermo León Valencia realizaría un discurso el cual cerraría con la frase: por Colombia, por Bolívar, por Rojas Pinilla, por las Fuerzas Armadas, salud. Ahora veamos cuál fue la responsabilidad del gobierno en la muerte de los estudiantes en 1954 y cuál fue la respuesta de las autoridades. Veamos la declaración del Dr. Jorge Gutiérrez Gómez sobre la responsabilidad del gobierno militar por la muerte de los estudiantes. No se puede, señores senadores, culpar a los presidentes de la República de los hechos luctuosos, de los atropellos o de los asesinatos de gente inocente, que individuos subalternos, por acción o por omisión de sus deberes, realizan llenando de luto y de lágrimas muchos hogares. ¿Vosotros creéis, señores senadores, que las masacres de los Santanders y Boyacá durante el gobierno del Dr. Olaya Herrera fueron ordenadas por ese eminente ciudadano, ordenada por el Dr. Eduardo Santos? ¿Vosotros creéis que la muerte de Mamatoco puede atribuirse al Dr. Alfonso López? ¿Vosotros creéis que la muerte del hermano del Dr. Echandía puede atribuírsele al Dr. Ospina Pérez? Si se procede o se decide con mente desprevenida y corazón abierto, debemos convenir, señores senadores, que el presidente de la República en todos esos hechos luctuosos no tiene ninguna responsabilidad. Son gentes, son subalternos que quieren hacer méritos a costa de la sangre de hermanos y a costa del prestigio del primer mandatario. En 1993, el general Gabriel París, quien había presidido la junta militar nombrada por el general Rojas y que también jugó un papel clave en la dictadura, declaró en un reportaje al doctor Jorge Serpa Erazo sobre lo sucedido ese oscuro 9 de junio de 1954. Precisamente como ministro de Justicia presencié, desde un balcón de mi oficina que daba a la carrera séptima, los sucesos del 9 de junio de 1954. Yo veía la manifestación estudiantil que venía por la séptima y en el cruce con la calle 13 se encontraba la fuerza pública. Cuando los estudiantes llegaron donde estaban los soldados, en el momento hubo disparos. A mí me dio la impresión de que muchos de los disparos salían de una casa que quedaba diagonal al Ministerio de Justicia. Pero dicen que eso fue una ilusión óptica mía, que tales disparos no provenían de ese lugar. Tengo la total seguridad de que el general Rojas no tuvo nada que ver con ese asunto, pero encaró el problema con mucha serenidad. Ahora veremos lo icónico de la dictadura, la obra pública. Así que daremos una breve profundización sobre el plan de obras públicas del 54. Rojas y las Fuerzas Armadas, con el deseo de ganarse el respaldo popular entre los meses de junio y diciembre de 1953, se instalaron plantas eléctricas en los siguientes municipios: Betulia, Concordia, Chigorodó, Granada, Guatapé, Heliconia, San Pedro, Santa Bárbara, Campo de la Cruz, Galapa, Chalán, Sincelejo, Tolú, solo por nombrar algunos, pues la lista es muy extensa. Ahora veremos algunos municipios donde se llevaron nuevas escuelas gracias al plan de obras públicas del 54: Alejandría, Angostura, Belmira, Buritica, Girardota, La Estrella, Liborina, Olaya, Sabana Larga, Santuario, Tarso, Turbo, Zaragoza, Juan de Acosta, Malambo, Puerto Colombia, Sabana Grande, Tubará, Chalán, San Pedro, Santa Catalina, Soplavento, Turbaná, Arcabuco, Buenavista. Así como el gobierno militar se preocupó por nuevas escuelas, también lo hizo por darle al país nuevos hospitales y puestos de salud que se instalaron en los siguientes municipios: Barbosa, Caramanta, Cisneros, Jericó, Liborina, Peñol, San Carlos, Sonsón, Tarso, Galapa, Sabana Grande, Cartagena, Boavita, Floresta, Macanal, Saboyá, Ayapel, Chima. Pero, lo que sería la insignia del régimen fue el plan vial. Colombia carecía de troncales y antes del 53 las veredas en buen estado con las que contaba Colombia eran muy pocas. El general Rojas, consciente de eso, buscó remediar esa situación lo antes posible. Cuando la dictadura llegó a su fin, Rojas dejó un país donde todos los departamentos y todas las ciudades se beneficiaron en mayor o menor medida.
El plan de obras públicas también le dejó al país nuevos y modernos aeropuertos en Barranquilla, Santa Marta, Monpós, Urrao, Pereira, Armenia, Neiva, Florencia, Tres Esquinas, Sogamoso, Cimitarra, Mariquita, Popayán, Punja, Paiva, Simití, Socorro, San Gil, Apiei, Sardinata, Río Sucio, Manizales, Pasto, Palanquero, Cali, Cartagena, Puerto Berrío, Tumaco, Barranca Bermeja, Supía, San Andrés y Bogotá, donde estaría la obra insignia de la dictadura, el Aeropuerto Internacional El Dorado. El vídeo lo dejamos hasta aquí para no hacerlo más largo, pero en la siguiente parte hablaremos sobre la amnistía del 53 y de cómo se benefició San Andrés durante la dictadura. Todas las fuentes estarán en la descripción. Como se evidencia, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, aparte de todas esas obras que realizó, también dio un voto a la mujer y fue un gobierno lleno de contrastes que es recordado por muchos colombianos con mucho afecto, pero también con otros con mucho recelo porque pues mucha gente vio a sus familiares morir y esto puede ser marcas en sus familias. Respecto a la política económica de Rojas, con relación a la exportación de estabilidad monetaria, el ministro de Hacienda de Rojas fue Villaveses, que estableció como objetivo el estímulo a las exportaciones y la estabilidad monetaria y la lucha contra la inflación. Esto lo hizo mediante la expansión de los medios de pago que limitó al 10% para evitar una inflación desproporcionada en relación con la cantidad de bienes y de servicios disponibles. Este enfoque, a pesar de que Rojas Pinilla esbozaba la libertad económica como pilar de su gobierno, era muy alienado con la ortodoxia económica de aquella época de los conservadores y neoliberales. Respecto a las importaciones del capital extranjero, en febrero del 54 se autorizó la libre importación de alimentos, centralizando la operación del Instituto Nacional de Abastecimiento para combatir la inflación. En octubre del 54 se aumentaron los aranceles y se decretaron los depósitos de importación debido a la disminución de las reservas internacionales, lo cual funcionó como una devaluación encubierta. El gobierno militar garantizó la libre inversión de capital extranjero y oportuno desembolso de utilidades y capital. Respecto a los impuestos y la bonanza cafetera, en 1954 el precio del café alcanzó un récord de $1 por libra, lo que generó una bonanza para los cafeteros. Rojas Pinilla intentó aumentar los impuestos sobre esta bonanza, afirmando que no era exclusivamente para los cafeteros. La medida especial de impuestos representaba 22% del precio del café en Nueva York en pesos. 2 meses después, el gobierno dejó la carga impositiva y otorgó la administración del impuesto al recién fundado Banco Cafetero, dominado principalmente por representantes del sector cafetícola. Fue un gobierno bastante intervencionista, pero que se enfocó hacia la política industrial. Con la caída de los precios del café, Rojas Pinilla adoptó una política más industrializadora, sobrevaloró el precio y vendió divisas a los industriales con un descuento, mientras compensaba a los exportadores con alzas en los precios internos del café. Los precios del café en Nueva York fueron de $0,64 en el 55, de 0,74 en el 56 y nuevamente de 64 en el 57. La caída fue más drástica en el 58 cuando bajó a 0,16 por libra, lo cual pues generó grandes controversias en ese momento. Sexto, el déficit comercial y las políticas recesionistas. El déficit comercial alcanzó los $72 millones en 1955 y superó los 100 millones en el 2006. En octubre del 56 se anunció una reducción del presupuesto público del 16% nominal para el año siguiente, lo que hubiera sido altamente deflacionario. El tipo de cambio oficial flotó pasando del 2,7 por dólar a cerca de 5 pesos en el mercado libre de divisas. En 1957 la inflación aumentó al 17,4% y el tercio solo 2,3%, en comparación con los años anteriores en donde venía creciendo a más del 5%.
facilitación de las importaciones y el crecimiento económico fueron parte del problema. Las exportaciones fueron restringidas por barreras administrativas rígidas, logrando superávit comerciales que ayudaron a pagar el endeudamiento externo. La participación de las importaciones en el progreso constante fue de 21,9% en 1950 y de 26,2% en el 54. En el 55 el coeficiente de inversión alcanzó el 25%, uno de los puntos más altos en la historia del país. Desde 1957 las importaciones se redujeron significativamente, logrando superávit comerciales. La diversificación del desarrollo industrial. La participación de las importaciones en el PIB se redujo sistemáticamente desde el 26,2% en el 74 hasta acelerar el 12 y el 14% a principios de la década de los 70. Se desarrollaron nuevas ramas industriales, incluyendo las industrias metalmecánica y químicas. A finales de los 60 se estableció finalmente la industria automotriz en un intento de ingresa a motos a principios de esa década. También se desarrollaron líneas básicas de electrodomésticos en ese periodo. Se desarrollaron también algunos bancos de fomento que fueron muy cruciales, pero que luego se politizaron y ocasionaron grandes escándalos de corrupción. La tercera parte de la paz militar es el agotamiento de la dictadura militar. El agotamiento se da por estas 5 razones, las cuales pues también han sido problemas que han perseguido a diferentes gobiernos a lo largo de la historia. Los conflictos políticos y económicos. El régimen militar de Diego Aspinilla primero llega al poder como una solución y luego se convierte en un problema. Tuvo problemas tanto con los liberales debido a la censura y clausura de sus diarios como con su propia arte conservadora eclesiástica y con los cafeteros debido a los cambios ocasionados por la volatilidad del precio del café. La creación de una fuerza política propia fue también otra de las razones que le generó controversia con los partidos. Rojas buscó independizarse de la oligarquía estableciendo una nueva central sindical. De orientación peronista y populista, lanzó también un programa de alimentos para las masas urbanas pobres, lo cual también es recordado con mucho peso por los colombianos. La reunificación del poder. La independencia del régimen militar provocó la reunificación del poder de base para derrocar a Rojas, culminando en el pacto de Benindorf, que el posterior golpe de Estado ocurriría en el 57. La represión y la crisis. El gobierno de Rojas se caracterizó por la censura, la represión de opositores y persecución estudiantil. Todo esto debido a su postura castrante frente a ciertas libertades como la libertad de prensa o la libertad económica, que en ciertos casos pues, también restringida para beneficiar más que todo a las clases populares, las cuales también requerían de este beneficio, pero no fue desarrollado de la mejor manera, sino que al final se intentó politizar los programas y ayudas que estaban generando el gobierno de Rojas Pinilla, como los programas de obras públicas que requirieron varios años para su culminación. La desigualdad económica. Las políticas de régimen y los años de violencia resultaron en mucho desplazamiento urbano que ocasionó la disminución de la participación de los salarios en el precio nacional, aumentó la desigualdad y favoreció la restricción del capital a los trabajadores. Todo esto generó una gran controversia que llevó a la formación del Frente Nacional, el cual se analizará a continuación. El Frente Nacional se divide en estas partes, las cuales Salomón Carmanovich nos expresa cómo el Frente Nacional tradujo y cambió nuestra política económica, estableciendo un acuerdo político fraudulento, el cual estuvo no solo lleno de escándalos por corrupción, sino también por acuerdos y fraudes políticos que en muchos casos fueron ocasionados por los mismos dirigentes que estaban en el poder.
El Frente Nacional significa una reorganización del poder político en Colombia, estableciendo reglas que evitaban la hegemonía de cualquier facción, pero también que la limitaba a solo dos partidos. Este acuerdo político y económico fue aceptado tanto por los dominantes como por los dominados. No obstante, este acuerdo político no dejaba pie para una tercera vía, un tercer partido o una tercera representación, dejando de lado a partidos como el Partido Comunista, que ya tenía años de existir, y dejando cualquier oposición a estos partidos como ilegal. Entonces, para resumir un poco lo que significó esta nueva etapa de la vida histórica de nuestro país, vamos a ver este video. El Frente Nacional fue realmente un acuerdo que se apoyó la política colombiana y que la condicionó a la elección de unos candidatos que por sí pues ya eran figuras representativas del poder político de nuestro país.
Esto llevó a que estos gobiernos fueran prácticamente de consenso. Eh, Como se menciona en el anterior video, Alberto Lleras Lamarco fue el primero, seguido de Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Isaac Pastrana Borrero. La mayoría de los gobiernos de defensa nacional estuvieron marcados por la inercia y la falta de iniciativa real en sus políticas y en sus proyectos. Liberales y conservadores se acordaban de políticas económicas y sociales y se repartían la burocracia gubernamental. Los gobiernos de Carlos Lleras Restrepo, Kelsen y Turbay Ayala son mencionados como excepcionales a esta inercia. La democracia pues estaba restringida a partir de que se inició este Frente Nacional. El régimen del Frente Nacional monopoliza el poder entre los dos partidos, excluyendo a otros como los comunistas o la democracia cristiana de la convergencia electoral, limitando la capacidad del pueblo para expresar su rechazo o sentirse identificado con sus gobernantes o siquiera de poder cambiar las políticas del gobierno en sí. La reforma política y la participación política. Para ganar el apoyo popular, se promovieron reformas sociales, económicas y políticas. Se extendió el sufragio universal a las mujeres, aunque este ya había establecido desde el plebiscito del 57, fue aprobado y en teoría universal. Se estableció la alternancia de mando y un estricto paredón en el gabinete, asambleas departamentales y consejos municipales. Además, se establecen las libertades públicas y sindicales, aunque sin instaurar la unidad del sindicalismo. Estos gobiernos también se destacaron por tener mucha intervención en la área civil. La participación del gobierno en el ingreso nacional alcanzó su tope máximo en el 70 con el 19,9%. La intervención del gobierno en la economía incluyó racionamiento de divisas, control de cambio, lista de importación prohibida y altos aranceles, dándose incluso la Junta Monetaria en la República, que empezó a revocar las decisiones más importantes del banco. Frente a las Neuronas se destacó por una fuerte relación con Estados Unidos. La administración de John F. Kennedy, del cual vino a Colombia, apoyó un giro intervencionista del Frente Nacional a través de la Alianza para el Progreso, promoviendo políticas de intervención económica y tributaria. Esto sirvió como una alternativa democrático-burguesa a la Revolución Cubana. Entre los grandes desafíos y retos, la crisis de la balanza de pagos de la necesidad financiera de gastos sociales llevaron al endeudamiento externo significativo por parte de los fondos del Frente Nacional. Esto se vio más que todo entre los años de 61 y 70, y Colombia enfrentó grandes déficits comerciales entre esos 8 años, con préstamos externos aumentando para cubrir esos déficits. Conflicto y represión. La falta de una base política firme y la capacidad para resolver conflictos de intereses dentro del bloque de poder llevó al uso creciente de la represión y régimen de excepción. Esto llevó a los ingresos sin poderes políticos e incluyó la suspensión de libertades civiles en el habeas corpus y la sustitución de la justicia civil por la militar. Entre los resultados económicos, los indicadores de la intervención del Estado en la economía muestran un aumento en la participación del gobierno en la formación bruta del capital, especialmente en sectores como la energía y los servicios públicos. La participación del gobierno en el ingreso nacional alcanzó el 19,9% en el 70. Comparativamente, bajo en relación con otros países capitalistas maduros según los países latinoamericanos. Estos gobiernos también intentaron la reforma agraria iniciada con la Ley 135 del 61, que tuvo un impacto limitado y poco efectivo en la distribución de tierra. La expansión del gasto público en educación y salud y la implementación de subsidios y controles de precios para productos de primera necesidad fueron algunas de las concesiones económicas dadas a las masas para contentarlas en periodos electorales. El capital extranjero.
El aumento de la deuda externa y la dependencia financiera se dio debido a que la deuda externa en Colombia creció significativamente, alcanzando el 4,3% del PIB en 1968, en comparación con menos del 1% en los años 50. En 1970, la deuda externa acumulada representaba casi el 30% del PIB, equivalente a 2.017 millones, 3 veces los ingresos anuales de exportaciones. Esta situación aumentó la dependencia del país frente a Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, que influyeron en las políticas económicas y sociales del país de la época. El dominio del capital extranjero y la exclusión del capital nacional. Los préstamos extranjeros financiaban gran parte de la inversión pública, lo que obligaba a los gobiernos a favorecer a empresas estadounidenses o europeas en lugar de las colombianas. Buena parte de la inversión privada también era financiada por bancos extranjeros y proveedores de importaciones, lo que presionaba a los gobiernos a ser favorables hacia las inversiones extranjeras y las transnacionales. Las empresas extranjeras monopolizaban las áreas modernas de la producción industrial, compitiendo con los capitales nacionales y tomando control de varias empresas estatales o privadas. Conflictos de alianza entre el capital nacional y extranjero. Aunque existían alianzas entre capitales nacionales y extranjeros en empresas mixtas y contratos de suministro, también había conflictos por el uso de divisas para importar equipos, pagar patentes y emitir utilidades. El gobierno de Carlos Lleras implementó medidas defensivas en momentos de escasez de divisas para evitar que el capital extranjero agravara la situación económica. Los préstamos externos estaban atados a compromisos de liberalismo comercial, lo que implicaba la abolición de restricciones a las exportaciones y la reducción de depósitos previos, llevando a un agotamiento rápido de las reservas internacionales. Ahora, por otro lado, analizaremos el manejo económico de Lleras Camargo. La administración de Lleras Camargo tras una dictadura comenzó con un ambiente de euforia democrática con expresiones populares y protestas. En Ana Agudelo Villa, ministra de Hacienda, implementó una política económica conservadora para enfrentar la penuria económica causada por la caída del precio del café. Se enfatizó en la estabilidad monetaria, fiscal y cambiaria. Se promovió la producción agrícola e industrial para mejorar la balanza de pagos. El gobierno implementó una política de retención del 15% de las importaciones de café. Para entender un poco mejor, vamos a visualizar esta video donde se observa la visita del presidente Jennifer Kennedy a Colombia cuando estaba de gobernante de Lleras Camargo. Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de dónde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. At Washington National Airport, Colombia's President Alberto Lleras Camargo and his family are greeted by President Eisenhower on arrival to begin a 13-day state visit. President Lleras, who is credited with having ended years of political civil war in Colombia, is one of Latin America's staunchest friends of the United States. He gets the keys to the city not as a stranger, but as a longtime resident during years of diplomatic service. Now he addresses the Congress as not only a chief of state and an honored guest, but as one of the Western Hemisphere's outstanding spokesmen for freedom and for continued ties of friendship among equals in the Americas. Como se observa en el video, Colombia ya tenía desde esa época unas fuertes relaciones con Estados Unidos, el cual también influenció por medio de sus organismos internacionales de financiamiento en las políticas sociales y las políticas económicas de nuestro país. El gobierno de Lleras Camargo también enfrentó grandes conflictos laborales y tuvo controversia en las políticas salariales. A pesar de reconocer la concentración del ingreso nacional, el gobierno mantuvo medidas de contención salarial y vigiló las convenciones colectivas. Intervino en conflictos laborales significativos como la huelga bancaria del cemento declarada ilegal y la huelga del ingenio de Río Paila, que resultó en un centenar de despidos.
El presupuesto público mostró superávit en el 58 y un superávit muy alto de 247 millones en el 59, contribuyendo a la estabilización económica. Los cambios en la política y los resultados. La renuncia de Bolívar en septiembre del 61 llevó a Misael Pastrana a demostrar, a Alberto Lleras también a demostrar los controles crediticios, cambiarios y fiscales. El aumento del crédito privado y los flotantes fiscales incrementaron los medios de pago en un 24% al 61%. Jorge Mejía Palacio, sucesor del anterior ministro, duplicó los recursos de importación y aplicó restricciones al crédito. La devaluación masiva de 1962 desmintió su optimismo. La última parte de esta proyección es la crisis de inflación. Crisis cambiara e inflación. La fase dividida en estos escenarios. La inestabilidad monetaria y la reforma de crédito. En los años 60, los déficits comerciales y devaluaciones provocaron inestabilidad monetaria. En el 63, el gobierno amplió su control sobre el crédito, desplazando decisiones de la banca privada a la Junta Monetaria del Banco de la República, integrada por ministros y técnicos en la precisación de banqueros privados, lo cual fue visto por la banca privada como la imposición de la dictadura del Estado. No obstante, a pesar de que se oficializó este manejo bancario, los bancos siguieron regularmente con sus ganancias habituales. Las políticas de emisión y tasas de interés. La reforma permitió al gobierno mayor poder de emisión monetaria y la capacidad de obligar a los bancos a invertir en papeles oficiales. Las tasas de interés eran fijadas por el Banco de la República según una estrategia de gobierno, con tasas negativas para actividades de alto riesgo y fomento industrial y con tasas bajas pero positivas para capital de trabajo, comercio y consumo. El mercado extranjero y la liberalización posterior. Surgió un mercado extranjero debido a la demanda infinita de préstamos con interés negativo, aprovechando por personas con poder político. Eventualmente, con la reintroducción del liberalismo económico, muchos elementos del sistema de crédito administrado fueron abandonados a favor de una mayor intermediación financiera privada y mecanismos de captación de ahorro. La siguiente parte de este capítulo son las devaluaciones. El manejo del desequilibrio externo. Durante la década de los 60 y 70, los gobiernos frente nacionalistas en Colombia enfrentaron un desequilibrio externo significativo. Este desafío se caracterizó por una crónica escasez de divisas que limitaban severamente la capacidad del gobierno para ajustar la economía. Dentro del marco del partidista y bajo políticas económicas nacionalistas, los ajustes necesarios para equilibrar las finanzas nacionales y gestionar adecuadamente las exportaciones no fueron implementadas de manera efectiva. Esto se debe en parte a la falta de flexibilidad y la incapacidad para adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado internacional. El impacto de las devaluaciones de la moneda colombiana, especialmente las bruscas ocurridas en el 63 y 65 bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, fueron parte de los intentos por corregir el desequilibrio externo. Sin embargo, estas medidas no lograron resultados esperados, aunque intentaban encarecer la moneda nacional para beneficiar las exportaciones no cafeteras como el azúcar, algodón, banano y textiles. Enfrentaron desafíos significativos. Las devaluaciones provocaron un aumento de los precios internos, alimentados por presiones inflacionarias y movimientos especulativos. Esto resultó en una complicación adicional de la situación económica interna, contrarrestando en gran medida los costos-beneficios de estas políticas cambiarias. La visión de la CEPAL y el comercio internacional. La CEPAL argumentaba que las devaluaciones no aumentarían las exportaciones de los países del capitalismo tardío, sino que abaratarían las materias primas, desestabilizando la economía y causando inflación. El comercio internacional estaba restringido para América Latina, aunque se expandía en otras regiones. El crecimiento económico y restricciones. A pesar de las restricciones de crédito,
El gasto fiscal colombiano mantuvo un crecimiento económico positivo apoyado en la producción local de bienes intermedios y de capital. Sin embargo, el crecimiento agrícola fue deficiente, contribuyendo a la inflación. La expansión monetaria no siempre correlacionó directamente con la inflación, dependiendo más de la estabilidad de costos y la forma distributiva entre clases. La siguiente parte de la crisis mundial de la inflación es la política económica de guerra rastrera. La devaluación y crisis cambiaria. Durante la presidencia de Guerra Restrepo, Colombia enfrentó una severa crisis cambiaria. En el 65 el gobierno implementó una devaluación del 70%, seguida de un aumento dramático del 49% en las importaciones en el 66, mientras que los ingresos por exportaciones cayeron un 6%. Para abordar las presiones del Fondo Monetario Internacional y estabilizar la economía, se optó por políticas de devaluación controlada y la negociación de créditos externos condicionados a la devaluación de las importaciones, lo cual exacerbó el desabastecimiento, pero buscó restaurar el equilibrio cambiario. La política de tasa flexible de cambio. Guerra Restrepo introdujo la política de tasa flexible que habló retomando una estrategia previamente ensayada en el 1997. Esta medida permitió ajustes graduales de la tasa de cambio real, evitando devaluaciones abruptas y especulaciones financieras. La estabilidad resultante en el mercado cambiario facilitó un clima más predecible para los negocios y favoreció el crecimiento sostenible del sector exportador. La reforma laboral y la centralización del poder. La administración de Guerra Restrepo también marcó un periodo de reformas laborales significativas. Se limitó el derecho a huelga a 43 días, después de los cuales las disputas laborales debían ser resueltas por un tribunal de arbitramiento. Además, se concentró el poder ejecutivo mediante la reforma constitucional del 68, que otorgó al presidente control absoluto sobre los presupuestos y el gasto público, eliminando contrapesos legislativos y judiciales. Estas medidas buscaban controlar la inflación y los costos laborales, aunque también generaron tensiones sociales y críticas por la centralización del poder. Con este último video finalizamos la exposición, en el cual el Papa Juan Pablo II el Papa Pablo VI vino a Colombia en 1968, cuando era gobernante. Pueblos de América Latina, mecidos en idénticos mares, cuyos ríos y cordilleras entrelazan comunidades de gentes honradas, pacientes, trabajadoras e hidalgas, cuyas fisonomías peculiares tienen el rasgo común de la fe en Cristo, que ha vivificado siglos de historia y suscitado innumerables iniciativas promotoras de vuestra cultura y de vuestro bienestar. Pueblos de América, a todos y cada uno va desde el suelo de la hospitalaria Colombia nuestro saludo, nuestro afecto, nuestra plegaria. Y nuestro corazón se dilata para agradecer a Dios el don inmenso de vuestras creencias católicas y para implorar de Él que el dinamismo de vuestra fe tradicional y renovada despierte cada vez más el sentido de fraternidad y de colaboración armoniosa en orden a una constante convivencia pacífica e impulse y consolide los esfuerzos por un progreso ordenado que, con el desarrollo técnico y el cultivo racional de tantas riquezas como el Señor puso en nuestros suelos, alcance equitativamente a todas las familias y categorías en conformidad con los principios de justicia y de caridad cristiana. Hijos amadísimos de Colombia y de América toda, en la dulce espera de poner sobre el altar del Congreso las intenciones, necesidades y ansias de cada uno, nuestras manos se alzan para bendeciros con el anhelo ardiente de que los rasgos de nuestra cruz alcancen como testimonio de afecto y prenda de dones divinos
el mundo entero. Señal Memoria, imágenes y sonidos